Habíamos visto entonces la clase pasada cuáles eran las condiciones sobre, lo voy a minimizar, sobre las tasas de transición en general, para poder obtener inversión de población. Lo habíamos hecho sobre los estados, sobre una situación estacionaria en donde todavía no habíamos generado unas láser, y la conclusión genérica a la que habíamos llegado es que lo que necesitamos, por lo general, que me voy a agarrar el lápiz, es un tiempo de vida de nivel superior largo, un bombeo rápido que llegue desde el nivel desde donde parte hasta el nivel superior rápido, más rápido más rápido que la tasa de caimiento por emisión espontánea, lo que es lo mismo que pedir que es un tiempo de vida largo comparado con el tiempo en que hago el bombeo. Y además queríamos que se vacíe rápido el nivel inferior. ¿Está bien? Esa situación, como dije recién, la resolvimos para estos tres tipos de niveles, porque habíamos dicho que para 2 niveles no se puede obtener inversión de población. Entonces dijimos que los 3 casos genéricos que podemos tener son Perdón, que... Gabriela, Sí, yo no me acuerdo, ¿por qué no se podía obtener inversión de población para 2 niveles? bueno, habíamos hecho todo un... A ver, esperen que... No, si no lo leo después, si te acordás, una explicación rápida como para No, es que hay 1000 de recordar. argumentos, no es que tenemos, si queremos revisar esos argumentos, en realidad son varios, son argumentos termodinámicos. Lo miro eh, para atrás, entonces sí, después sí, miro sí, la clase anterior fue y todo el listo. principio de la clase pasada, claro, Sí, 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 pero habíamos recuerdo llegado a la mirarlo. conclusión de que no podía ser, que si nosotros calculábamos la inversión, bueno, acá había una cuenta medio rápida hecha, si calculábamos la inversión de población aún considerando la intensidad, ay, no estoy maximizada, no me di cuenta, Ah, siempre daba menor que 1 ese claro, coeficiente. menor que cero, siempre el Menor que... delta N da, el delta N da menor que cero. Sí, a veces mirábamos que NU sobre NL sea mayor que Claro, uno y a veces mirábamos que la el diferencia, delta N. claro. Bueno, entonces habíamos llegado a, habíamos dicho que los 3 posibilidades, o sea, los 3 casos más genéricos que existían, son o 3 niveles o 4 niveles, y en el caso de 3 niveles podíamos tener el nivel superior intermedio o el nivel superior, o el nivel, perdón, inferior intermedio, ¿no? Esos eran los 3 casos que habíamos estudiado. Hicimos todas las deducciones para ver en cada caso cuál era la condición sobre las tasas de transición y la tasa de bombeo. Bien, eso fue toda la clase pasada. Ahora lo que vamos a ver es que hay veces que no necesito esas condiciones, y esas situaciones en las cuales no necesito esas condiciones son cuando puedo lograr una inversión de población transitoria. Entonces vamos a resolverlo primero, esperen que vamos hasta acá. Vamos a resolverlo primero para un caso particular, y vamos a ver una cuentita un poquito más general. Entonces, para el caso particular, que tengamos 3 niveles, esperen que corro esto del medio, no hago para que se vaya, ahí está. Para el caso que tengamos 3 niveles con nivel inferior en el medio, vamos a resolver el caso particular en que la tasa de decaimiento del nivel L al 0 sea despreciable, ¿está bien? Y eso sea, o sea, muy chiquita, y eso cuando ocurre, cuando pasa un fenómeno cuando no pasa, perdón, el fenómeno de atrapamiento de radiación, que lo vamos a ver esta clase un poquito más adelante, que es un mecanismo por el cual cuando este nivel de energía se empieza a vaciar, se los cuento sintéticamente ahora, espero con más detalle, cuando hay decaimientos emitiendo fotones del nivel L al 0, puede ser que este fotón vuelva a absorberse, impidiendo que yo despueble el nivel NL, que es el que quiero despoblar. ¿Está bien? O sea, si se genera un fotón, si hay una transición radiativa del L al 0, este fotón puede reabsorberse del 0 al L. Y ahí entro en un loop en el cual no puedo despoblar al nivel L. Bueno, entonces eso lo vamos a despreciar por ahora. Habíamos dicho que el gamma UL era mayor que el gamma U0 para que la transferencia desde el 0 al U
bueno, sí. Sí, para que sea para que sea mayor la tasa del UL, ¿no? Que es la que queremos, porque es la que emite fotones. Entonces, este tenía que ser despreciable respecto de este para que la población se almacene en el U y no decaiga al 0, sino que decaiga al L, básicamente. Entonces, esas condiciones ya las vamos a tener en cuenta para estos niveles, que son las que dedujimos la vez pasada, salvo esta gamma L0, eso no lo habíamos considerado, pero lo vamos a considerar por ahora. El gamma L0 igual a 0. A ver cómo puedo apoyar esto. Bien, entonces, vamos a suponer también que el decaimiento, que el tau U, que el gamma UL es puramente radiativo, o sea que el tiempo de vida es inversamente proporcional a la tasa de decaimiento radiativo. ¿Está bien? Colisional no es importante. Esa situación es una situación que representa bien a este tipo de láseres, a láseres de vapor, de cobre, oro, y donde el medio activo, ¿no? Son átomos de cobre, oro o plomo, ¿está bien? Estos tres ejemplitos son casos representativos de esta situación. La excitación, sí. Perdón, las presiones y las densidades son bajas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver esas cosas para... Okay. Ahora vamos a llegar a eso. Excitamos por colisión con electrones, a veces se llama excitación colisional, otras veces se llama por impacto electrónico, y ahí entra un poco en juego lo que vos decís, Marcelos, acerca de las densidades, ¿está bien? ¿Vos por qué pensás que la densidad tiene que ser baja? Y porque en el libro dice que cuando en gases, a medida que aumenta la presión o la densidad, aumenta el ensanchamiento colisional, o sea que el Bueno, proceso colisional... ahora, más allá de que el libro lo diga, ¿vos entendés por qué aumenta el ensanchamiento colisional? Y Sí, porque hay más colisiones. claro, bueno, Digamos, sí. no estás en un sólido donde tenés fonones, sino que son colisiones entre electrones o Claro, iones, supongo. Y sí, entonces la densidad aumenta la o sea, probabilidad, cuanto básicamente. más choques hay, tenemos más ensanchamiento colisional, sí. Pero no es esa la razón. Ahora vamos a ver cuál es la razón. Ok. Eso es algo cierto, pero lo que te va a producir es una línea de emisión más ancha. Pero no es esa la razón por la cual vamos a querer una densidad baja en algunas situaciones. Y vamos a ver cómo eso se resuelve también. Bien, entonces, a ver, pasamos a transparencia. En esa situación podemos plantear las ecuaciones. Entonces, ¿qué tenemos? Lo mismo de siempre, tenemos que si miramos la variación de población en U, decimos que aumenta porque tenemos bombeo desde el N0 al NU, y disminuye porque tenemos decaimiento espontáneo del NU al NL. ¿Está bien? Como este lo habíamos despreciado, no lo tenemos en cuenta. Y algo análogo para el NL, ¿no? ¿NL qué le pasa? NL aumenta porque tenemos algo de bombeo del 0 al L, y aumenta también porque tenemos un decaimiento espontáneo desde el U al L. Y no disminuye con nada, está bien, porque despreciamos este factor, con lo cual esta población es de esperar, la del nivel inferior, es de esperar que siempre crezca, ¿no? Pero no tenemos nada que la haga bajar. Entonces, podemos resolver esas ecuaciones son sencillas de resolver, si quieren después prueben que esto es solución de cada una de estas ecuaciones, pero no las resolvemos ahora para no extendernos en cuentas mucho, pero son el mismo tipo de ecuaciones que venimos resolviendo todas las clases, así que no debería ser muy complicado encontrar estas soluciones. Entonces, lo que vemos acá es una población del nivel superior que decae, que si miramos en tiempos grandes, o sea, tiempos mucho más grandes que el AUL, que 1 sobre AUL, vemos que se llega a un estado estacionario, que
que es N0 gamma 0U sobre AUL, ¿está bien? El estado estacionario es N0 gamma 0U sobre AUL. No decae, perdón, sino que crece así, ¿verdad? Crece en un estado estacionario. ¿Y por qué? Porque estoy bombeando, ¿verdad? Si no estuviera bombeando, lo que sabemos es que solo puede decaer, pero como estoy mandando electrones del nivel 0 al nivel U, entonces lo voy a hacer hasta que el bombeo se equipare con los decaimientos espontáneos. Bueno, y la otra, cuando miramos para tiempos muy grandes, ¿qué vemos? Vemos que podemos despreciar este término, y esencialmente queda algo que crece con el tiempo, que es lo que dijimos recién. Si no tenemos nada que nos haga decrecer la población, entonces eso va a tener que crecer. Bueno, y esto me dice que crece linealmente con el tiempo. Bien, a ver, esperen que... Ahí. Bueno, eso es lo que está escrito acá. Tenemos una población estacionaria que llega a equilibrar el bombeo con los decaimientos espontáneos, y una población que siempre crece linealmente en el tiempo. El 1 que estaba por ahí lo despreciamos, porque esto siempre se va a volver más grande que 1, esencialmente. Ahora, si yo hago el cociente NU sobre NL y busco que sea mayor que 1, ¿con qué me encuentro? ¿Esto puede ser mayor que 1? Y tiempos cortos, ¿no? O, a ver, 0L es prácticamente 0, esto es 1. El AUL, Pasa que tiempos cortos, acuérdense que acá ya estamos mirando para tiempos mayores que 1 sobre AUL, ¿no? Estamos en claro, ese límite. O sea que en las poblaciones estacionarias, aparentemente no podría no podría haber inversión de población. claro, no podría haber inversión de población. Ahora la pregunta es, ¿puedo ver inversión de población en alguna otra situación? Y bueno, entonces si yo agarro las soluciones enteras, o sea, sin ninguna aproximación, solamente llamé tau a t sobre u, tau u, ¿está bien? Para que quede más simple escrito. Y vamos a mirar entonces cómo son los gráficos de NU sobre NL, y como ahora cuando hago este cociente, cuando hago NU sobre NL, este factor es igual a este, así que se va, y como puse en unidades de tau u, depende únicamente de este parámetro, ¿está bien? El único parámetro del que depende la inversión de población es los bombeos al nivel L y al nivel U. Entonces lo que veo es que, por ejemplo, para gamma 0L igual a 0, o sea que este término se iría, tengo inversión de población, o sea que NU sobre NL es mayor que 1, para un intervalo de tiempo que está entre tau u y 2 tau u, ¿está bien? O sea que puedo obtener inversión de población, dado gamma 0L, dado el valor de gamma 0L y gamma 0U, puedo determinar un intervalo de tiempo en el cual sí tengo inversión de población. Entonces yo acá les muestro cómo sería el gráfico de las poblaciones para el caso de gamma 0L igual a 0, y se ve lo mismo, ¿no? Que NU supera a NL en el intervalo que es aproximadamente 1.5 tau U. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer funcionar este láser, si quiero hacer funcionar este material como un medio activo para que lasee, lo que voy a necesitar es, primero, llevarme a toda la población de nivel superior en un tiempo, desde que enciendo el bombeo, ustedes está bien, o sea, yo enciendo el bombeo y desde aquí mido el tiempo, tengo que hacerlo funcionar en un tiempo más chico que 1 sobre tau u. ¿Está bien? O sea que este láser va a ser un láser pulsado. Pero además voy a querer que la inversión de población sea la necesaria como para llegar a la intensidad de saturación en ese intervalo, ¿está bien? Recuerden que las condiciones que necesitábamos para que el láser funcione era tener inversión de población,
pero aparte, que esa inversión de población me dé una ganancia tal que las alcance la intensidad de saturación. ¿Está bien? Entonces, hagamos un caso un poquito más general. Con este sistema de niveles se puede resolver, diría, casi cualquiera de los sistemas que nosotros describimos la clase pasada, para 4 o 3 niveles. Lo que hay que hacer es elegir adecuadamente quién es RL, quién es RU, desde qué nivel viene, cuál es el tiempo de vida tau L y cuál es el tiempo de vida tau U. Por ejemplo, si yo dijera que estoy bombeando al nivel inferior al nivel superior desde el nivel 0, con lo cual yo tendría un sistema con nivel inferior intermedio, el de 3 niveles con nivel inferior intermedio, esta situación, entonces RU va a ser N0 por gamma 0U. Si este es 0 y este es 1, RU va a ser N0 por gamma 0U. Entonces, con esto yo podría representarme todos los casos particulares, los que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, si planteamos las ecuaciones, de nuevo vamos a considerar que se enciende el bombeo en un momento y vamos a ver el estado transitorio. Y esto, cuando pongo tau L o tau U, lo que está significando es que tengo todos los posibles decaimientos a cualquier otro conjunto de niveles que tengo. Por ejemplo, en el caso de, vuelvo a dibujar un U acá y un L acá, U, L0, en el caso de que sea este sistema de niveles, el tau U va a ser el tau de caída al L más 1 sobre, o sea, porque se sumaban las AUL, ¿verdad? La U era igual a UL más AU0, y cada una de estas las puedo pensar como un tiempo, como la inversa de un tiempo. Por eso de acá sale esta ecuación, ¿verdad? Entonces, esto sería el AUL y este sería el AU0. Por eso se escribe como algo genérico, tau U, pensando que después podemos incorporar todos los posibles decaimientos a cualquier otro conjunto de niveles, lo mismo que el tau L, ¿no? Tau L puede incorporar decaimientos a cualquier otro sistema de niveles. Entonces, con este esquema, nosotros lo que siempre veníamos haciendo era resolver las ecuaciones de L y de U, ¿no? Entonces, las ecuaciones de L y de U las puedo plantear porque tengo todos los condimentos que necesito. La variación de U, del nivel de la población de U respecto del tiempo, aumenta porque bombeo con RU, desde el nivel que venga, ¿está bien? Disminuye porque cae al nivel L con tau U, porque decae con tau U. Parece que me olvidé una L. Sí. Acá me olvidé una L. AUL sería... Tau L. Y después tengo los términos de absorción estimulada y emisión estimulada, que ahora los voy a agregar. Ahora vamos a decir que Y es igual a 0, pero después vamos a volver sobre estas ecuaciones, ¿está bien? Entonces, por ahora, esto sería la población de U decrece porque tengo emisión estimulada, y crece porque tengo absorción estimulada, está bien, con el NL. Acá tengo menos con menos y me hace más. Estamos diciendo que GU sobre GL, como antes, es aproximadamente 1, porque así nos simplificamos bastante las ecuaciones. Entonces, primero vamos a resolver diciendo que no tenemos un haz desarrollado dentro de la cavidad. Entonces vamos a despreciar la intensidad, el término de absorción y emisión estimulada. Entonces las ecuaciones que nos quedan son estas dos. Desprecio estos dos términos y me quedan estas ecuaciones. Las soluciones de esas ecuaciones, no, ¿saben qué? Es tau U, no tau UL. Esperen. Ahí hice yo, es tau U, acá,
me equivoqué. Es tau U porque O estamos sea, considerando todo lo que decae desde el U a todos cualquier los nivel. decaimientos. Claro. Perfecto. Y acá también está U. Bien. Entonces, las soluciones nuevamente son ecuaciones sencillas de resolver. Después prueben reemplazando que son soluciones, pero no vamos a hacer toda la cuenta porque es lo que estuvimos haciendo todo el tiempo. Entonces, tenemos las soluciones para tiempo desde que se encendió el bombeo para ambas poblaciones. La del nivel superior es parecida a la que teníamos antes, ¿está bien? A la que habíamos visto para el otro sistema. Y la del inferior, bueno, es un poco más compleja porque tiene el bombeo al nivel inferior y tiene, bueno, estos términos que yo los hallé sacando estas condiciones iniciales. Le puse condición inicial. Igual a 0 para la población de U, y igual a NL0 para la población de L. Esta es la solución general. Nosotros vamos a analizar algunos casos parciales, ¿está bien? Phi se llama es tau U sobre tau L, que es lo que habíamos llamado hace varias clases branching ratio, porque era el gamma UL sobre el gamma U, que era la proporción del decaimiento al nivel L con respecto a todos los posibles decaimientos de ese nivel. ¿Está bien? Ese parámetro aparece acá. Entonces, vamos a mirar, simplificando las condiciones un poco, vamos a mirar las poblaciones estacionarias para el bombeo al nivel inferior igual a 0. ¿Está bien? Entonces tacho esto de acá y miro para tiempos grandes. Y si miro para tiempos grandes, ¿qué me queda? Me queda que esta exponencial se va, con lo cual el NU me queda RU por tau U, y estas dos exponenciales también se van, por lo cual me queda que NL es RU phi por tau L. Y todo esto se va a 1. Y me parece que acá también estábamos tomando NL aproximadamente 0. O sea que significa que la población, que el nivel inferior no es el nivel, el ground state del átomo, ¿está bien? Eso significaría. En esa situación, yo lo que quiero pedir es que haya inversión de población, y por lo tanto que el nivel inferior tenga menos población que el nivel superior. Y si reemplazo las poblaciones estacionarias con esas situaciones, lo que veo es que me queda, bueno, simplifico RU, reemplazo phi por lo que es, por tau U sobre tau L, simplifico el tau U, y lo que me queda es que tau L tiene que ser menor que tau UL, que no es otra cosa que lo que ya habíamos visto, ¿está bien? Que el tiempo de vida del nivel inferior tiene que ser menor que el tiempo de vida del nivel superior. O sea que almaceno energía en el nivel superior y vacío al nivel inferior, para poder obtener inversión de población. O sea, eso no es una novedad. A ver. Entonces, yo lo que hice acá fue un gráfico para cada una de esas ecuaciones, pero para distintos tipos de parámetros. Entonces, por ejemplo, en el primero dije, si tau UL es mayor que tau L, tengo inversión de población estacionaria, pero además voy a pedir que tau U sea mayor que tau L, y en ese caso lo que veo, si hago el gráfico, que, bueno, teniendo aparte en cuenta estas dos ecuaciones, ¿no? Veo que NU es siempre mayor que NL, o sea que en esa situación puedo tener siempre inversión de población para todo tiempo. Con lo cual, si logro que NU sea mayor que delta NUL sea suficiente para que me dé una ganancia que alcance la intensidad de saturación, este láser va a poder lasear todo el tiempo. ¿Está bien? Entonces, si alcanza el umbral, o sea, si se dan las condiciones para que la ganancia supere las pérdidas, para que la intensidad alcance la intensidad de saturación, el láser va a lasear todo el tiempo. Ahora, si hago lo mismo, pero para tau U menor que tau L, lo que veo es lo de recién para el sistema
de 3 que vimos para el sistema de 3 niveles, que la inversión de población se alcanza, pero para un intervalo de tiempo particular. Entonces acá, lo que voy a tener es que a pesar de que tau u sea menor que tau l, puedo tener un tiempo, un intervalo de tiempo en el cual tengo inversión de población. Lo que tengo que lograr para que funcione el láser es que el delta N u L sea suficiente para alcanzar la intensidad de saturación. ¿Está bien? Entonces, este láser, como dije recién, para el caso, hice lío con la pantalla, para el caso de sistema de 3 niveles va a funcionar únicamente en forma pulsada. ¿Está bien? O sea que voy a tener que, por ejemplo, hacer una alimentación como un bombeo. A ver, ¿dónde está el lápiz? Si yo hiciera un bombeo pulsado, por ejemplo, y en cada uno de estos intervalitos de tiempo logro tener la inversión de población, o sea que el NL, que el NU haga esto y el NL, cambio de color, haga esto, ¿está bien? Si en cada uno de estos intervalitos logro esto, y además logro, que es otro tema, que la inversión de población sea suficiente para alcanzar la saturación, entonces puedo tener en cada periodo del bombeo un pulso del láser. Bien. ¿Esto qué es? Ah, me pasé. No pasé. Ah, bueno, entonces, estoy tratando de borrar esto. Ahora no se me borra nada. Bien. Ahí está. Bien. Entonces, ahora miramos las ecuaciones de vuelta, pero sin despreciar la intensidad. Ahora tenemos un haz que ya se está propagando por la cavidad, entonces no desprecie eso, pero lo que voy a hacer es hacer una suposición de que el tiempo de vida del nivel inferior es muy cortito y por lo tanto el nivel inferior está casi vacío siempre para poder resolver esas ecuaciones. Y vamos a suponer también que el bombeo al nivel inferior es 0. Entonces lo que puedo hacer es agarrar la ecuación para la población del nivel superior. Ahora obviamente que la inversión de población se está dando, ¿verdad? O sea, estoy estudiando un caso en el que la inversión de población ya se da de por sí, porque estoy suponiendo que el nivel inferior está despoblado ya. Entonces, tomo la ecuación número 1, paso sumando los términos que dependen de U para el otro lado, entonces me queda que RU es la derivada de U respecto del tiempo, de NU respecto del tiempo, más NU sobre tau U, más DUL por I sobre C por NU. Entonces saco factor común NU de estos dos términos, y lo que me queda en el paréntesis es lo que ya conocíamos de antes, que es 1 más 1 más 1I sobre I de saturación, donde la intensidad de saturación es igual a C sobre tau U, que lo podemos escribir como la UL, por BUL. ¿Está bien? Entonces esto es lo mismo que habíamos hallado antes, o sea que la población del nivel superior va a estar modulada por este término de la intensidad de saturación. Si resolvemos esta ecuación, suponiendo que la intensidad dentro del medio es constante, nos queda de vuelta una ecuación en derivadas parciales de orden 1. La solución es parecida a las que estábamos hallando antes, solo que ahora, en lugar de tener tau u, tengo tau u sobre 1 más I sobre ISAT. O sea que, si miran acá en la ecuación, en la ecuación naranja, lo único que me cambia respecto a la solución que había visto antes, es que me queda este tau u dividido 1 más I sobre ISAT.
¿Está bien? ¿Sí? ¿O los perdí? Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, sí, Bien. está. Entonces, ahora lo único que te voy a hacer es analizar esta ecuación y ver los mismos resultados que ya habíamos visto antes, solo que ahora son... No puedo bajar, pero cosa bárbara. Ahí está. Entonces, miramos nuevamente la población estacionaria. ¿Cuál es? Es aquella que el tiempo es muy largo, con lo cual la exponencial es despreciable, y me queda que la población estacionaria es RU tau U sobre 1 más ISAT. Entonces, si la intensidad es mucho más chica que la intensidad de saturación, predomina la emisión espontánea, es lo que habíamos visto antes, entonces puedo despreciar este término acá, y me queda este término acá, y me queda la población del nivel U igual que antes, ¿está bien? Que lo que habíamos hecho antes. Entonces, en esa situación predomina la emisión espontánea. O sea que, cuando se va a balancear la población U en el estacionario, aquí en esta situación, en donde el bombeo se balancea con la emisión espontánea. ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿No? Es RU tau U. Cuando el bombeo se balancea con la emisión espontánea, llego a un estado estacionario para NU. Si la intensidad es mucho mayor que la intensidad de saturación, o sea que el láser que se generó se lleva a toda la población del nivel superior, o sea que predomina la emisión estimulada, ¿está bien? Entonces lo que vemos es, esperen que borro todo esto. Si pasa eso, lo que vemos es que que NU tiende a cero prácticamente, porque esto, el término de abajo de aquí, es muy grande, ¿está bien? Entonces NU tiende a cero. ¿Con qué ritmo? Y eso está bien, ¿no? Porque estamos diciendo que se generó un haz tan intenso que es capaz de llevarse toda la población del nivel superior en fotones que contribuyen a las láser, ¿está bien? O sea, me llevo la población de manera que las transiciones del U al L se convierten en fotones que aumentan la intensidad del láser. Entonces está bien que eso pase. Ahora, ¿con qué tiempo pasa? Y pasa más rápido que si esta intensidad no estuviera. ¿Por qué? Porque el tiempo que está acá en la exponencial, que acompaña el t, ahora está U sobre 1 más ISAT. Y si esto es muy grande, este tiempo es más chico que que el tiempo de vida original. O sea que cuando está el haz generado con intensidad mayor que la de saturación, el nivel se vacía más rápido que si lo hiciera por emisión espontánea. Y eso es lógico, ¿no? Porque si yo tengo solo emisión espontánea, se vacía con el tiempo de vida, pero si tengo además emisión estimulada, se vacía porque estoy induciendo decaimientos de un nivel superior por la interacción con el haz. ¿Está bien? O sea, eso es lógico que sea más rápido que si no tuviera un haz generado dentro de la cavidad. O sea, tengo otro mecanismo de decaimiento que es la emisión estimulada. Bien. ¿Qué hora es? Bueno, entonces, nada, esto era para mostrarles que si uno no cumple las condiciones estacionarias para poder obtener inversión de población, hay todavía chances, si uno se las ingenia, para hacer funcionar un láser usando la inversión de población transitoria. ¿Sí? Entonces lo que vimos, cuáles son los métodos que permiten generar inversión de población, o sea, no cuáles son los métodos, perdón, cuáles son las condiciones de los tiempos de vida y de los rates de bombeo que permiten generar inversión de población. Ahora veamos
qué cosas hacen que la inversión de población o no suceda o se destruya, ¿está bien? Hay ciertas cuestiones que pueden pasar en los medios que hacen que, a pesar de tener las condiciones necesarias en los tiempos de vida y en los tiempos de bombeo, no pueda obtener inversión de población. Y esas son estas tres. Uno se llama atrapamiento de radiación, otra se llama termalización por colisiones, que ya estuvimos hablando bastante, pero no lo estuvimos analizando, y otra es la absorción en el medio de ganancia, porque nunca dijimos todavía que los fotones que se generan pueden ser absorbidos por otras especies que estén dando vuelta en el medio activo, ¿está bien? Entonces, esos son los tres procesos que vamos a ver ahora, pero me parece que viene a estar el recreo para sacarme el lente, chicos, de contacto. Hagamos un recreito de 5 minutos y vuelvo, ¿sí? Dale. Vale. Bueno. Vale, perfecto. Bien, esperen que esta ya la vimos, acá. Entonces teníamos estos tres procesos que son los que vamos a ver ahora. El primero se llama atrapamiento de radiación. Entonces sucede cuando tengo un nivel, como veíamos recién, ¿no? Tengo un nivel radiativo que, si tengo población en el nivel inferior, o sea, por ejemplo, en el L, N0, NL, ¿no? Cuando decae del L al 0, emite un fotón. Ahora, si tengo población en nivel inferior, significa que este fotón puede ser reabsorbido del N0 al L. Y si pasa eso, lo que sucede es que no puedo vaciar al nivel L, porque cada fotón que se emite se vuelve a reabsorber del nivel 0 al L. ¿Está bien? Y eso es un problema, porque recuerden que nosotros queremos obtener inversión de población, lo que implica que NU sobre NL sea mayor que 1. Y si yo estoy repoblando NL con los mismos electrones que decaen, entonces nunca puedo hacer chiquito NL. Entonces, el proceso, bueno, está explicado acá de la misma manera, ¿no? Son un electrón en el nivel superior, y tengo poblado con un electrón en el nivel inferior. Cuando el electrón decae, emite un fotón. Ah, yo no estaba señalando, ¿verdad? Qué problema. Va de vuelta. Estaba señalando con el lápiz, pero no marcando. No, pero igual pues yo por lo menos iba siguiendo el dibujito. Acá, ¿no? O sea, el electrón decae, cuando el electrón decae, emite un fotón, pero como este nivel está poblado, bueno, ahí tengo dos opciones: al electrón al nivel superior, o que no se absorbe esto de acá arriba y no esto de acá abajo. Así como para dos niveles de energía que son NL y NU, entonces, ¿qué va a ser? Sigma L0, o sea, la sección transversal, ya sea de absorción o de emisión, según sea el proceso, multiplicado por la diferencia de población N0, por la distancia de propagación en el medio. Si la población del nivel inferior es, por ejemplo, si fuera el ground state, o sea, si es el estado fundamental, con lo cual, y en ese caso, si hacemos no, va a ser sin absorbancia, y habíamos llamado hace varias clases la ley de Beer, ¿bien? De unas que se propagan en un medio con absorción, solamente su intensidad va a decaer, claro, ¿no? Porque los fotones se absorbe, pueblo el nivel L, eso es lo que está diciendo esta ecuación. Se absorbe fotones, pueblo el nivel L. Para obtener inversión de población, que es la de término. Entonces la inversión de población disminuye. Entonces queremos que salga el fotón del medio. Entonces uno podría decir, bueno, si queremos que salga el fotón del medio, una opción es achicar N0. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si achico N0? Fíjense que en este esquema de niveles, en el que vimos recién, que estoy tratando de subir ahora, ahí, N0 es el estado fundamental U. ¿Está bien? O sea que si yo sin electrones para bombear el nivel NU, entonces no es muy conveniente bajar N0 en ese caso. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo tener en cuenta las distancias típicas de penetración. Acuérdense que cuando nosotros habíamos visto hace ya varias clases, decíamos, tenemos una onda que incide sobre un medio material, lo que va a suceder es que la amplitud de la onda decae dentro del material hasta que vuelve a salir desde acá, ¿no? Sale con menor intensidad.
Entonces yo puedo definir una distancia de decaimiento característica que está dada por este término, ¿está bien? Que es 1 sobre 1 alfa 0L, la distancia de decaimiento característica. Entonces digo, bueno, esa distancia es aquella distancia en la que el fotón tiene probabilidad de salir del medio. O sea, si yo tomara un medio con material cuyo tamaño sea del orden de 1 sobre alfa 0L, entonces el fotón tiene chances de salir antes de ser absorbido. Y eso es lo que se puede hacer, ¿no? Digo, bueno, si este es mi medio activo, tomo que desde el centro hasta la salida sea la distancia del orden de la longitud de penetración, entonces digo que bueno, esa es la distancia necesaria para que si yo hago si tengo absorción, hago el diseño del medio y el fotón puede escapar del medio sin ser reabsorbido, que es lo que quiero evitar, ¿no? Queremos evitar que sea reabsorbido. Entonces, ¿cómo se modifican las ecuaciones que ya habíamos planteado para este sistema de niveles? La única que tengo que modificar es la del nivel L, y habíamos dicho que si no tenemos atrapamiento de radiación, la población del nivel inferior, la NL, es N0,0L, porque teníamos pump del 0 al L, ¿está bien? Más NU a UL, o sea, el decaimiento del nivel superior al L, menos NL a L0, o sea, el decaimiento espontáneo del NL al 0. Y ahora estamos diciendo que es radiativo, porque estamos tratando el tema de atrapamiento de radiación. O sea, este no puede, si este fuera un decaimiento colisional, entonces no habría problema. Ahora lo que hacemos es modificar este término por un parámetro, que ese parámetro sea 1 si no tenemos atrapamiento de radiación, pero sea menor que 1 si sí tenemos atrapamiento de radiación. Entonces lo que hace este parámetro es cambiarme la tasa de caimiento, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Si tenemos atrapamiento de radiación, el decaimiento del L al 0 se hace más lento porque los fotones están siendo reabsorbidos. Bueno, hay una fórmula que me olvidé ahora de anotar el nombre, para calcular ese factor FL0 en medios cilíndricos, que es esta. Bueno, después está en el libro el nombre de esa fórmula. Y nada, me permite calcular este factor FL0 en el caso de un medio cilíndrico, y si decimos que B es del orden de 1 sobre alfa, y reemplazan acá B igual a 1 sobre alfa, que es lo que vimos recién, ¿no? Que es la longitud de penetración, entonces FL0 da aproximadamente el 90%. O sea, se modifica el 90%, la L0 disminuye un 10% respecto del que habría si no hubiera atrapamiento de radiación. Ahora, si queremos calcularlo para cualquier caso genérico, en donde, bueno, tenemos un medio activo, necesitamos conocer también este sigma 0L, ¿está bien? O sea, necesitaríamos poder conocer eso para poder calcularlo en un caso genérico. Bueno, el sigma 0L se relaciona con el sigma L0 de esta manera, eso sale de estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Einstein, y lo puedo escribir en el caso de ensanchamiento Doppler como GL sobre G0 por este factor, ¿está bien? O sea que, ¿a qué vamos con esto? Que el factor de atrapamiento depende de los parámetros de la transición específica, es decir, de la tasa de transición, del ancho de línea, de la longitud de onda de las degeneraciones, ¿sí? Depende de la densidad de átomos, por eso decíamos, bueno, me gustaría bajarla, porque si la pongo en 0, bueno, ese resultado sería medio raro si lo pongo en 0. Habría que ver eso, ¿no? ¿Qué significaría ponerla? Bueno, habría que ver cómo está calculado ese factor, pero no parece valer para n0 igual a 0. Bueno, el logaritmo tendería a menos infinito, y eso tendería a 0, así que habría que ver esta cuenta, a ver en qué termina, en realidad.
Bueno, quisiera bajarlo, eso sí, y después el tamaño del medio activo del láser, ¿no? O sea, se ve ahí, ¿no? Ahí habría un problema, 0 no puedo poner, Sí. pero si hago tenderlo a 0, habría que ver el límite del logaritmo algún medio por n0 a ver. ¿Y la raíz cuadrada esa? Sí, sí, claro, Cuando tenemos se un te haga menos infinito. negativo, cuando se Sí, te haga esa negativo fórmula habría que mirar el rango de validez, pues totalmente, para 0 evidentemente no vale. Pero ¿qué Evidentemente. querría y decir n es 0 igual para a menor a 0? 1, para sigma NB menor a 1, se te hace negativo eso. Claro, claro, sí. No sé de dónde viene, hay que ver de dónde viene la fórmula, si no hay un módulo o algo que lo salve, pero Sí, eso habría que buscar la referencia del trabajo que muestra en el SIGFAS, pero está medio raro eso, ¿eh? Sí. Pero ¿qué querría decir n es 0 igual a 0? Bueno, que sí, no podría ser un estado fundamental desde ya, ¿no? No, Porque tendría que ser tendría que tener alta alguno. temperatura. No podría ser un estado fundamental, tendría que ser un estado. O sea, el estado fundamental no podría ser este porque nunca podés no tener población en el fundamental, ¿no? Claro, entonces tendría que ser a baja temperatura y un estado más alto, por ejemplo, cosa que todo esté en Sí. el fundamental y Sí, igual, como entonces, decía, no sé quién habló antes, ya poner sigma sí, yo. 0L N0 por B menor que 1 ya es un problema, ¿no? Porque el claro, todo hay que logaritmo, ver si es razonable eso. sí, Por ahí no es razonable que sea menor que 1. sí, habría que mirar esto un poco del SILFAS. A ver, en realidad no del SILFAS, sino del trabajo que cita el SILFAS. Bueno, sí, esto queda pendiente. Bien. La cuestión es, si uno quiere hallar, ¿no? Por ejemplo, cuál es el N0 mínimo que puedo tener, vamos a usarla pero con comillas esta ecuación, ¿no? Porque ya vemos que tiene problemas. ¿Cuánto tiene que valer N0 mínimo para que el trapping sea despreciable? Bueno, trapping despreciable es cuando el FL0 vale 1, ¿está bien? Si el FL0 vale 1, bueno, ponen 1 y despejan, y eso les da aproximadamente 1,46. Y de acá uno podría despejar cuál es la población mínima que yo necesito para que el trapping no sea apreciable. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy en un láser gaseoso? Si estoy en un láser gaseoso, yo necesito población para que se inicie la descarga. ¿Está bien? Porque un láser gaseoso, ¿cómo funcionaba? Tengo una diferencia de potencial, alta tensión, tengo un gas acá adentro. Cuando aplico la diferencia de potencial, algún evento de ionización inicia una descarga, de manera que electrones, los átomos se ionizan, y tengo los electrones que se aceleran en el potencial, y empiezan a chocar con otros átomos y los excitan a a niveles de energía superiores. Ahora, ¿qué pasa? Estas descargas necesitan tener una cantidad de población determinada, ¿no? Entonces puede ser que este valor N0 mínimo, que no me da atrapamiento de radiación, no me alcance para iniciar la descarga y tener los electrones que choquen con los átomos y los exciten para generar estados excitados en los átomos de la emisión láser, ¿verdad? O sea, entonces, nosotros estamos excitando colisionalmente, o sea que tenemos un electrón que colisiona con un átomo, el átomo se excita, o sea que un electrón dentro del átomo asciende de nivel de energía, pero para eso necesito tener electrones dentro del gas, ¿está bien? Y para tener electrones dentro del gas necesito tener cierta densidad atómica dentro del tubo donde hago la descarga. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, en ese caso puedo tener, en lugar de un gas, puedo tener dos gases. Un gas va a ser aquel que tiene la especie activa del láser, ¿está bien? Y en esa voy a tener baja densidad según esta ecuación, ¿está bien? En esa pido tener baja densidad. Y uso un segundo gas, que es un gas buffer, que me sirve para que la descarga se inicie. Pero ¿qué pasa? Ese segundo gas no tiene que tener ninguna transición sintonizada con la del gas que tiene el medio activo. ¿Está bien?
ese es el truco. O sea, la población que necesito para iniciar la descarga, uso un gas buffer que no tiene ninguna transición sintonizada con el gas que sí va a lasear, con los átomos que sí van a lasear, y la densidad de los átomos que van a lasear es baja, la pongo bajita. Entonces, la pregunta de Marcelo, ¿no? Sí. Si tenía que ser baja la densidad, es esta la razón. ¿Está bien? Ah, ok. Tiene Sí. que ser baja en el gas que la sea, pero no en el otro. Claro. Porque si no, no inicia descarga. Claro, y tiene que ser baja para que el atrapamiento de radiación sea despreciable. Bien. Gaby, ahí Sí. en el recuadro rojo, Sí. en gas 2 sería entonces con transiciones no coincidentes, ¿no? Claro, sí. O me estoy mareando. No, Ok. no coincidentes, acá me cambié la palabra, no coincidentes, sí. No coincidentes. Bien. Entonces, ¿cómo hago, no? En ese caso, ¿cómo termino de hacer los cálculos? Bueno, la ecuación del nivel inferior la tengo modificada, la del nivel superior es igual a la que tenía antes. La condición de inversión de población ya la había hallado, ¿está bien? Esto era lo que habíamos hallado en la clase pasada. Simplemente modifico el AL0 por AL0 por FL0, también esa es la única modificación que hago. Entonces lo que puedo hacer es, calculo el FL0 y me fijo si esto sigue siendo mayor que 1, ¿está bien? Para el gas particular. O sea, puede ser que yo tenga los niveles gamma 0L, gamma 0, perdón, las tasas de transición, gamma 0L, gamma 0U, AL0, AUL, gamma U0, que estén cumpliendo la condición de inversión de población, pero lo que tengo que ver es si al multiplicar por el FL0 que puedo calcular, esta condición se sigue cumpliendo o no. Eso es lo que debería hacer. ¿Está bien? Esto es una modificación a las condiciones que ya tenía. Bueno. Vamos con lo de termalización de los niveles láser. Este es el otro método que me puede arruinar la inversión de población. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Yo tengo un gas, aplico alta tensión, hay un evento en ese gas que me produce una ionización, y después el electrón va a empezar a acelerarse, se acelera hacia allá, pero cuando se acelera choca con otros iones, y cuando choca o átomos, y cuando choca con otro átomo, ¿qué puede pasar? Puede pasar que ese átomo pierde un electrón o no, y ese electrón, si lo pierde, se va a acelerar también, y entonces se hace una descarga en avalancha, que para los que hicieron laboratorio 5, la descarga GLOW, esto les debe sonar. ¿Alguien hizo Labo 5 descarga GLOW? Sí. Bueno, es eso, ¿no? Y es como funcionan las lámparas de descargas. Entonces, necesito tener electrones dentro del tubo de gas en el láser. ¿Para qué? Para poder excitar colisionalmente a los átomos de la especie que va a lasear. O sea, recién decíamos que necesito dos especies. Una especie que va a ser la especie host, que es la que me va a permitir iniciar la descarga, y otra especie que va a ser la especie activa, que es la que va a lasear. Para hacer lasear la especie activa, tengo que excitar a los átomos de la especie activa. Y para hacer excitar a los átomos de la especie activa, necesito electrones libres. O sea, necesito electrones que se aceleren entre el ánodo y el cátodo del tubo de descarga. Entonces, si tengo esos electrones van a chocar con los átomos de la especie activa, produciendo lo que se conoce excitación colisional. Ahora, si tengo muchos electrones, esos electrones también, por choques, van a tratar de termalizar los niveles de energía. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque un átomo excitado puede ceder energía al electrón, o un electrón puede chocar con el átomo en el nivel inferior y excitarlo, entonces pueden pasar todas las cosas. Entonces, si tengo muchos electrones, va a predominar la termalización del nivel superior e inferior. Entonces quiero, ese pocos electrones que está escrito ahí, son pocos
poco si mucho se ha referido a qué, ¿no? Está todo entre comillas eso. Entonces quiero tener una densidad de electrones baja, adecuada para producir la excitación colisional, pero que la termalización de los niveles no ocurra, porque si eso pasa, ¿qué va a pasar? Que voy a tener la población del nivel superior y la del inferior iguales, y eso me destruye la inversión de población, ¿está bien? Entonces no queremos que eso pase. Entonces, yo no hice recreo porque empezamos medio tarde, pero si se cansan me avisan, ¿sí? Vamos bien, yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a considerar para estudiar este proceso? O sea, ahora queremos ver la competencia entre decaimientos espontáneos y decaimientos por bombardeo electrónico. ¿Está bien? Y lo vamos a representar de esta manera, como que tenemos una densidad electrónica por una probabilidad de transición. La temperatura electrónica en los gases es alta, ¿está bien? No es la temperatura ambiente, son de 10 a 100 veces la temperatura ambiente. Vamos a suponer que tenemos inversión de población, vamos a calcular el NL, ¿sí? Y queremos N es la densidad electrónica, y lo que en las colisiones, otras veces, entonces no queremos que esto pase por todo lo que dijimos recién. Si se termaliza, sonamos porque destruimos la inversión de población. Entonces, ¿se acuerdan cuando calculamos la intensidad de saturación que nos quedaba un término NU? Uy, esperen que estoy escribiendo en otro lado. NU sobre tau U más una constante por la intensidad. Y decíamos, y esto era lo que venía esto venía de la emisión estimulada. Decíamos que si este término era igual al decaimiento espontáneo, entonces alcanzábamos la intensidad de saturación. Eso pasó hace varias clases. O sea, equiparábamos las transiciones estimuladas con las espontáneas para poner un límite a cuánto permitíamos que disminuzca la población. Y de ahí sacábamos la intensidad de saturación. Acá hacemos lo mismo, pero en lugar de considerar emisión espontánea y estimulada, consideramos emisión espontánea y decaimiento colisional. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que los decaimientos colisionales se van a hacer importantes cuando se equiparan a los decaimientos espontáneos. ¿Está bien? Y para escribir el decaimiento colisional, vamos a decir que es la población del nivel U por la probabilidad de decaimientos de ese nivel, que es la densidad electrónica, por un factor KUL. ¿Está bien? O sea, cuanto más grande es la densidad electrónica, más chances tengo de que decaiga del nivel U al L por colisiones, y KUL es la probabilidad de transición. Entonces, habíamos dicho que en equilibrio térmico lo que sucede es que las transiciones están equiparadas por el principio de balance detallado. Entonces, si del nivel U decae al nivel L por colisiones, del nivel L al nivel U también excito por colisiones. ¿Está bien? Y de ahí lo que puedo hacer es despejar NU sobre NL, que ya sabía que era el factor de Boltzmann, y que además ahora veo que es KLU sobre KUL. Entonces, KUL es, despejo de acá, GL sobre GU por KLU sobre el factor de Boltzmann. ¿Sí? Entonces vamos a hallar, usando esta expresión y esta expresión, vamos a hallar cuál es la densidad máxima permitida para que los decaimientos por colisiones sean comparables a los decaimientos espontáneos, ¿no? Nosotros no queremos que haya decaimientos por colisiones. Bien. Entonces, esta es la misma fórmula que teníamos recién.
Lo único que hago ahora es reemplazar KLU por una fórmula de Seaton, que se llama de Seaton, que es un cálculo que no vamos a repetir, que es cómo es KLU con los términos, con lambda, con AUL, con los parámetros de la transición y con el factor de Boltzmann. Entonces eso me permite hallar una expresión más sencilla para el KUL. ¿Está bien? Y esta expresión sí se usa. Y si tengo el KUL, puedo hallar cuál es la densidad máxima de electrones. Entonces, esa es la densidad máxima que necesito para que el proceso de desexcitación por colisiones sea despreciable, o sea, al menos comparable con el espontáneo. Después el estimulado siempre vamos a querer que sea mayor, así que si es comparable con el espontáneo, cuando tengamos un haz dentro de la cavidad, bueno, ese haz va a permitir que haya más transiciones para la emisión láser. Ahora, si miramos cómo es la densidad electrónica en función de la longitud de onda, ¿no? Porque esto depende de la longitud de onda como 1 sobre lambda cubo. O sea, mirando los gráficos logarítmicos, esto es, la densidad electrónica es proporcional a... Digo, si miramos en escala logarítmica, son proporcionales, inversamente proporcionales con pendiente negativo. ¿Está bien? Si miramos, la densidad electrónica en función de la longitud de onda para distintos tipos de láseres gaseosos o iónicos, ¿está bien? Lo que vemos es que estos láseres funcionan justamente cerca de la densidad máxima. Densidades más chicas, tengo inversión de población. Ese es el N máximo y que me permite tener inversión de población. Y densidades más grandes, o sea, para arriba, no tengo inversión de población. ¿Por qué? Porque me la destruye el decaimiento colisional. Y todos estos láseres funcionan muy cerca de la máxima, justamente. Bueno, siempre este es importante para láseres de gases o iones, ¿no? En donde las colisiones son importantes. Después, la absorción dentro del medio de ganancia, el primer caso que vamos a ver es un caso que ustedes ya conocen, que es, que lo vimos cuando vimos los niveles de energía en láseres de colorantes. Entonces, les recuerdo un poquito, los niveles de energía para láseres de colorantes, teníamos un estado singlete y un estado excitado singlete, que son estos dos. El bombeo era desde el estado fundamental al estado singlete 1, después había un decaimiento rápido hasta el nivel de energía más bajo del estado excitado, después por el principio de Frank-Condon teníamos transiciones verticales, ¿sí? Aquí, que son las transiciones láseres, y después volvíamos al estado fundamental por un decaimiento rápido. Y después teníamos otro estado posible de las moléculas, que era el estado triplete. Entonces, en el gráfico de la derecha, están graficadas las secciones eficaces y los espectros de absorción y fluorescencia para un láser de colorante. Entonces, la absorción, que es este que está acá, si dejamos de mirar, no miremos por ahora el sigma UL y el sigma T, si miramos la absorción y la fluorescencia, que es la emisión espontánea, ¿bien? Lo que vemos es que hay una región en donde se superponen. Si se superpone, quiere decir que cualquier fotón emitido en esta región espectral puede ser reabsorbido simplemente porque tengo una sección transversal de absorción posible ahí, está bien, distinta de cero. O sea, un fotón que se genera puede ser reabsorbido si la longitud de onda o el número de onda está en este rango, ¿está bien? Entonces, la sección transversal de emisión estimulada va a coincidir con la sección transversal de emisión espontánea o de fluorescencia en todos lados menos donde puede haber reabsorción. Por eso es que la curva de la sigma UL, ¿ven? Cambio de color,
¿Ven? Es esta. Esta es la sección transversal de emisión estimulada. ¿Está bien? O sea, es parecida a la emisión espontánea, o sea, fluorescencia, salvo donde coincida la absorción y la fluorescencia, porque allí es donde tengo absorción de los fotones emitidos. ¿Está bien? Si tengo absorción de los fotones emitidos, es... nada, no puedo tener un láser ahí, ¿no? Bueno, ese es el otro caso que habíamos visto, que fue el que discutimos en aquel momento, es qué pasa con la absorción del triplete. ¿No? Nosotros teníamos una transición desde el nivel 1 hasta del S1 al T1, al fundamental del triplete, que se llamaba Intersystem Crossing, que era una transición lenta, pero que si ocurría podía poblar al nivel inferior. Si puebla al nivel inferior, bueno, el problema ahí es que, si se fijan, la sección transversal correspondiente, de absorción correspondiente al estado triplete, coincide perfectamente con la fluorescencia. O sea que cualquier fotón generado por el láser va a poder ser absorbido por el triplete. ¿Cuándo es absorbido? Bueno, para que sea absorbido tengo que tener población, ¿está bien? Si no tengo población no puedo absorber, eso es un estado excitado, así que si no tengo población no puedo absorber. Pero si por este mecanismo de transferencia lento pueblo al nivel inferior del triplete, y bueno, ahí soné, ¿está bien? Esto ya lo habíamos visto, lo que habíamos dicho es, bueno, esto es lo que les dije exactamente, simplemente que, bueno, les agregamos unas cositas, ¿no? Que como este nivel es ancho, si miro todas las transiciones verticales al nivel inferior, tengo en realidad un espectro de emisión ancho que me permite sintonizar qué longitud de onda miro. Bueno, tiempos de transición radiativa, tiempos característicos para la transición radiativa es 10 a la menos 9, o sea, el orden de los nanosegundos, y milisegundos para los decaimientos, no que milisegundos, 10 a la menos 13, 10 a la menos 12, 10 a la menos 13 para el decaimiento colisional. Tiempo típico para, la transferencia del nivel del S1 al T1 son 100 microsegundos, está bien, es lento eso. Y vamos, entonces, lo que habíamos dicho en aquel momento es que qué formas tengo yo de evitar la absorción del triplete. Bueno, una forma que tengo de evitar la absorción del triplete es, si lo quiero hacer funcionar como un láser continuo, lo que tengo que hacer es ir renovando el medio, porque si voy renovando el medio, lo que tengo es la solución del colorante con el... La solución del colorante con el solvente se va renovando todo el tiempo, y por lo tanto cuando está poblado el triplete ya saqué el material y tengo un material nuevo, y entonces lo que se hace es tener un flujo laminar de colorante, de solución de colorante, y se hace funcionar en continuo, lo cual me imagino que debe ser bastante, no debe ser muy lindo trabajar con eso. El otro método es que sea el bombeo pulsado, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago con el bombeo pulsado? Bueno, tiene que ser más rápido que el tiempo en que tarda en poblar el triplete, ¿está bien? Si yo hago todo el proceso, si bombeo rápido y hago que el láser emita en pulsado antes, y todo eso sucede antes de poblar el triplete, bueno, ya está, ¿no? Evito poblar el triplete, evito la reabsorción. Entonces lo hago funcionar pulsado. Nada, lógicamente si el tiempo es más grande que los 100 microsegundos, va a haber parte de la transferencia nada, es un tiempo característico significativo como para que se acumule población en el nivel inferior de T1, y nada, ahí tengo absorción y ya está, ahí soné.
Bueno, el otro caso es el de láseres dexímeros. El láser dexímeros habíamos visto que era un láser en el cual la molécula no existe en estado natural, ¿está bien? Y para que se forme la molécula, que es el medio que va a lasear, lo que tengo que hacer es excitar a una de las dos componentes, y cuando excito esa componente, ahí sí se combina con la otra, y ahí sí tengo una molécula que está ligada en el estado excitado. Entonces, esos son estos niveles. El nivel inferior son los dos átomos en estado fundamental, es un nivel que no existe, o sea, la molécula no existe, por lo tanto siempre la energía potencial está que se repelen. ¿Se acuerdan estos gráficos que hacíamos, que eran energía en función de distancia? O sea, como la molécula es un estado inestable, el estado fundamental, la molécula no existe, no puede estar formada en ese estado. Cuando yo excito una de las partes, se forma la molécula y tengo un estado ligado, que es este. ¿Está bien? Entonces, si lo hago lasear, cuando la molécula decae para emitir un fotón, apenas llega al nivel inferior, se repelen instantáneamente, entonces la molécula se vuelve a separar. Con lo cual, el nivel inferior nunca está poblado, porque es un nivel porque la molécula no puede existir en ese estado, y el que está poblado siempre es el nivel superior. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso que lo hemos visto? Sí, sí. Bueno, entonces el problema en estos láseres es, ¿qué pasa si, estando la molécula en el nivel excitado, hay absorción a niveles excitados superiores? ¿Está bien? Entonces en ese caso, si hay chance de que haya absorción de energía para excitar a la molécula a niveles de energía superiores, lo que pierdo es población para hacer la transición láser. Entonces lo que voy a pedir en ese caso es que la sección transversal de emisión estimulada sea mayor que la sección transversal de población del nivel superior. ¿Está bien? Eso es lo que voy a querer en esos láseres. Bueno, de ese tipo de láseres hay muchos. Acá dejo una referencia a un capítulo del libro que habla todo sobre láseres de dexímero. Típicamente se forman con un gas noble y una molécula de halógeno, y la que se excita son estas moléculas, estos átomos, perdón. Se excita el flúor, el cloro, el bromo, etc. Y se forma la molécula en estado excitado con un átomo neutro de gas noble. Bueno, esos son los mecanismos principales que hacen que se destruya la inversión de población. Y habíamos prometido una clase cortita para hoy, y es la clase cortita. Ya terminamos este tema. No sé, ¿quieren preguntar algo? ¿No? Parte. ¿Cómo? Porque no por mi parte. No, yo tampoco. Estaba luchando para poner la cámara, pero se me quedó sin batería el teléfono. Ah, Sí. ¿qué estás con el teléfono mirando? No, uso el teléfono como cámara. Ah. Bueno. Entonces, con esta información, depende del láser que hayan elegido, pueden ver si estos problemas a ustedes les afectan o no. Por ejemplo, el neodimio YAG no tiene estos problemas de destrucción de la inversión de población. ¿Está bien? Por ejemplo.